Bendiciones hoy, mis amados, amados del Señor, amados de Jesucristo. Oremos para que Dios los tenga en el hueco de su mano. Y mi anhelo, mi deseo, Padre Celestial, te pedimos por todos aquellos que están pasando dificultades, que vengan a ti, Señor, para que tú los puedas consolar y levantar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, amigos, el Señor, como siempre, nos da una palabra, Dios Todopoderoso, a través de su Escritura, que nos deja el legado, nos deja su palabra, su testamento. Hoy vamos a ver un texto que está ubicado en el Nuevo Testamento y escrito por el apóstol San Pablo. Le hemos puesto por título: No hay justo, no hay justo. No hay justo. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Vamos a ir ahí, por favor, a Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 20, por favor. Del 10 al 20. Amén. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos da una doxología, nos da una enseñanza, nos confronta, nos muestra primero acerca de la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios. La ley de Dios que conocemos perfectamente a través de los 10 mandamientos, el decálogo, las tablas que le entregó Dios a Moisés para que las diera a su pueblo. Y además le dijo: enséñales estas palabras y que la repliquen o la enseñen de generación en generación. Y haciendo esto, estarán o recibirán bendición de Dios. Entonces, bueno, la ley fue puesta como un freno, ¿verdad? Como una enseñanza, como un manual, digamos así, para que se cumpliera, para que se siguiera, y por supuesto primeramente para que se enseñara de generación en generación.
¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, pues tenemos que ya esa ley ya nos enseña mucho, y si se enseña, pues nada más se memoriza, pero no se reflexiona ni tampoco se sigue. Entonces aquí nos confronta y nos lleva a un pasaje donde dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, nos lleva al Antiguo Testamento y dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Dice que no hay justo ni aún uno. ¿Qué nos dice aquí? Que nadie, absolutamente nadie en este mundo, en esta tierra, es justo. Ni uno. Ni tú, ni yo, ni nadie. Ni el hombre más recto que tú puedas ver. Dice aquí, ni uno. Ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ojo, buscar a Dios. La gente clama o llama a Dios, o usan su nombre. Dios mío, dicen, ¿verdad? Y uno de los mandamientos dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces esa frase, cuando decimos Dios, Dios mío, pues lo tomamos muy a la ligera. Y aquí dice, no hay quien busque a Dios. O sea, invocar su nombre no precisamente tiene que ver con buscarlo. Porque mucha gente nombra a Dios y ya se volvió una costumbre decir Dios mío, Dios mío, Dios mío, para todo. Dicen Dios mío, ay Dios mío. Pero no hemos reflexionado en absoluto qué significa el nombre de Dios. Nombrar a Dios es algo muy, muy delicado. Tenemos que nombrarlo con mucho respeto, con mucho cuidado. Y aquí dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, buscar a Dios no precisamente tiene que ver con nombrarlo. Dice el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Cuando no buscamos a Dios nos hacemos inútiles. Inútiles para Él. Útiles para Satanás. Porque se hacen muchas cosas en la tierra. En nuestras actividades diarias se hacen muchas cosas. Pero esas cosas que se hacen o que hacemos, ¿serán para Dios? Vaya, no en el sentido de que, sino serán conforme Dios lo estableció. Entonces, hay que reflexionar. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Entonces tú tienes que preguntarte cada vez por tus obras, por tus actividades, no hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno. O sea, la tendencia humana no es precisamente hacer lo bueno. Hacemos la cosa ya por obligación, pero no por convicción. Y dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro, esto se vuelve un sepulcro, porque de la boca salen maldiciones. Salen maldiciones. O sea, sale veneno. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno. Veneno. Dice la escritura, de la abundancia
de tu corazón hablará tu lengua. Entonces, si nuestro corazón está podrido, obviamente nuestra boca va a aventar veneno. Veneno. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pues esto es común. De nuestra boca sale maldición y amargura. Y echamos culpas a un gobierno, a un trabajo, a los padres, a los hijos, al esposo, a la esposa, etc. Su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, la amargura. Es notorio, ¿verdad? Cuando hablamos, cuando hablas con alguien te das inmediatamente cuenta si está amargado. Decimos, es que está amargado o amargada. Dice versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Fíjense qué tremendo. El hombre es rápido para la ira, rápido para entrar en contienda, en conflicto, por cualquier cosa. El hombre se siente agredido indistintamente y reacciona. Y sus pies se apresuran, dice, para derramar sangre, para golpear, para procurar un mal, ¿verdad? Dice el versículo 16, que quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Cuando hacemos lo malo, por supuesto que hay quebranto y desventura. O sea, no te puedes sentir bien. No te puedes sentir bien de un acto malvado. Incluso cuando regañamos a nuestros hijos, pues no nos sentimos bien precisamente. Pero a veces es necesaria la disciplina. La misma escritura dice, si amas a tu hijo, disciplínalo, ¿verdad? Pero eso con cuidado, ¿verdad? No sea con ira, con amargura, con enojo, sino con amor. O sea, la disciplina es con amor, fíjense. Dices, ay, ¿cómo voy a regañar? Con amor, pues sí se puede. Sí se puede. O sea, disciplinar, se les habla con amor, se les hace entender que lo que han hecho no es correcto, no es agradable a los ojos de ¿quién? De Dios. Y el versículo 17 dice, y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Pues por supuesto que cuando hacemos cosas malas no hay paz en nosotros. Si te enojas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los padres, en el trabajo, etc. Y luego hay derramamiento de sangre, es decir, hay violencia de la que sea, física o verbal. Entonces, no conocemos, dice aquí, no conocieron camino de paz. No hay paz. Versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No tenemos temor de Dios. Nuestros actos trascienden y no los refrenamos ni los reprimimos porque simple y sencillamente no hay temor de Dios. Entonces tenemos que aprender eso. Dice Salomón, el hombre más sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Pero no es miedo. Temor quiere decir asumir que Él es el que todo lo sabe, el que todo lo mira, el que todo lo escudriña, y lo que espera de sus hijos es que hagamos el bien y no el mal. Pero si no hay temor de Dios, simplemente decimos, no pasa nada, tú hazlo, tú miente, tú roba, engaña, traiciona, codicia, etcétera, ¿no? Entonces, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que
el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí vamos a entrar a un tema ya importante, muy importante, y nos enfilamos hacia la conclusión, ¿verdad? Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En pocas palabras, la ley se puso para que se cumpliese. Al no cumplirse, el mundo queda bajo el juicio de Dios, simple y sencillamente. El mundo, dice el apóstol Pablo. O sea, ¿quién es el mundo? Todos, absolutamente todos, bajo el juicio de Dios. Porque iniciamos la prédica diciendo, no hay justo ni aún uno. Entonces, esto quiere decir que la ley no se ha podido cumplir a cabalidad. Ni antes, ni ahora, ni después. Porque el hombre tiene esa característica de infringir la ley o de ignorarla. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces fíjense que aquí el apóstol Pablo nos lleva a un tema y nos hace reflexionar. La ley fue puesta como un freno y finalmente la ley, o sea, los 10 mandamientos, nos llevan al conocimiento del pecado. Es decir, que si no tuviéramos esa ley, el hombre simple y sencillamente no sabría lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del fruto prohibido, adquirieron conocimiento. Es decir, conocieron de alguna manera lo bueno, lo malo. Antes de comer estaban en su fase de inocencia, estaban como niños. Y un niño es inocente, un niño no tiene maldad. Así estaba Adán y Eva. Cuando cometen la desobediencia, en automático adquieren la conciencia, o lo que dice aquí el apóstol Pablo, el conocimiento del pecado. Y por eso es que nos causa conflicto. Nos causa conflicto, pero finalmente las nuevas doctrinas, las falsas doctrinas, ¿verdad? Los nuevos maestros, Jesús lo dijo, vendrán muchos falsos o nuevos, pero falsos maestros, falsos profetas y aún falsos cristos. Muchos están esperando al Mesías, muchos ni siquiera saben de un Mesías, de un Salvador. Otros lo saben, lo recuerdan en diciembre, 24 de diciembre, 25, el nacimiento de Jesús, pero como una tradición, como una fiesta, como un día para hacer fiesta, para celebrar, pero en esencia ese Mesías no está en sus corazones. Entonces, el conocimiento del pecado es a través de esa ley. Esa ley
fue puesta para que nos enteremos de que nuestra vida como es, si es correcta o es incorrecta delante de Dios, ¿verdad? Y sabemos los 10 mandamientos porque al menos en México y en Latinoamérica, Centro y Sudamérica, se nos ha enseñado mucho eso, los 10 mandamientos. El amar a Dios por sobre todas las cosas, cosa que no se hace. El primer mandamiento, ¿verdad? Y el más importante, dijo Jesús. Y después Jesús resumió y dijo, ya no son 10, son 2. El primero, el más importante, amar a Dios con todo tu ser. Y el segundo, amar a quién? Al prójimo como a ti mismo. Cumpliendo eso, dijo él, cumplimos la ley. Por supuesto que tampoco se cumple. Si eran 10 y no se cumplían, ahora son 2 y tampoco se cumplen. Porque no amamos a Dios con todo nuestro ser, el primero, y el segundo, tampoco amamos al prójimo como a nosotros mismos. Si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, no lo maldecimos, no lo injuriamos, no lo juzgamos, no le procuramos mal, no le insultamos, y el prójimo es hasta tus hijos, tu esposa, tus padres, tu familia, y por supuesto el vecino, la vecina, el compañero de trabajo, el jefe, el gobierno, el presidente, pues es prójimo, hay que amarlo, pues si su gestión es mala o buena, pues el mandamiento dice ama a tu prójimo, no juzga, no dice juzga, pues no debemos de juzgar. Finalmente cada quien va a dar cuentas propias, ¿verdad? Cada quien va a dar propias. Entonces fíjense aquí, ya vamos a entrar a la conclusión. El apóstol nos confronta y nos dice, no hay justo, ni uno. Tú no eres justo, ni yo tampoco, porque estamos todavía en la carne. Y los que ya hemos tenido un encuentro con Dios a través de Jesucristo, bueno, estamos avanzando mucho más rápido. Tenemos ya un camino avanzado y proseguimos a la meta, dice el apóstol Pablo, de llegar a donde? A la estatura del varón, ¿qué? Perfecto. O sea que primero, el primer punto es conocer a Cristo para poder reconciliarnos con Dios. Y el segundo punto, ya teniendo a Cristo, bueno, se nos va a hacer ahora más fácil amar al prójimo. Se nos va a hacer más fácil llegar a la estatura del varón perfecto. Y de aquí entonces nos vamos a la conclusión, que es ahí mismo en el capítulo 3, pero nos vamos al versículo 21 al 24. Y dice, la justicia es por medio de la fe, es el título. Entonces el apóstol Pablo nos dice que no. O sea que la ley a lo que nos lleva es al conocimiento del pecado. Y al no cumplir esa ley, en automático nos lleva al juicio de Dios. Así de sencillo. Entonces tenemos un problema. Porque nos portamos bien, o tratamos de portarnos bien, sin embargo, no cumplimos a cabalidad esa ley. Entonces, de todas maneras, aunque nos portamos bien a lo mejor un 50, un 60, un 70, conforme vamos siendo más espirituales, pero no llegamos al 100, no llegamos a la perfección. Y entonces, simple y sencillamente, no alcanzamos, por la ley, no alcanzamos salvación. Así de simple, así de sencillo. Y es aquí donde el apóstol Pablo nos da una pista y nos da una salida.
¿Estamos entendiendo? Por el cumplimiento de la ley no llegamos a Dios. ¿Por qué? Porque no la cumplimos al 100. Tiene que ser al 100. Al 100%. Aquí no hay de panzazo. No hay de que si saca 6, ya. No, aquí es 100% cumplimiento total de la ley. Los 10 mandamientos. Entonces, pero ahora aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fíjense que nos está llevando. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces aquí ya nos da una pista. La justicia de Dios, ¿por medio de quién? De la fe en Jesucristo. Entonces ya empezamos a entender la salida, ya empezamos a entender la misericordia de Dios. Por la ley no alcanzamos. Y eso los que la conocen y los que tratan de practicarla. Los que la ignoran o los que no la conocen, simple y sencillamente, también por desconocimiento, van al juicio. Dice Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento o por ignorar el conocimiento. O sea, son dos vertientes. Los que no lo saben o los que sabiéndolo, es decir, teniendo el conocimiento, lo ignoran, ¿verdad? Y los que saben de la ley y tratan de seguirla, pero finalmente no consiguen al 100% cumplirla, entonces nos da aquí la salida. Nos da Dios la salida. Y es por medio de la fe. Pero la fe en quién? Concretamente dice en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, que o cumple la ley al 100, y como no hay justo ni a uno, es imposible. Entonces, Dios da un regalo a la humanidad, porque tanto ama a ti, a su creación, que dice, no puedo permitir que vayan al juicio, porque si tú vas al juicio, verdaderamente es muy difícil que pases el juicio. Es muy difícil. Por las transgresiones a la ley. Ejemplo, al día. ¿Cuántas transgresiones a la ley se cometen? Los que son muy santos dicen, no, pues yo no robo, no mato. Bueno, pero mienten, codician. No aman a Dios por sobre todas las cosas. Ya tenemos 3 ahí. Poquito. Y eso que son buenos. No roban, no matan. 3 pecaditos al día. Porque son muy buenos. Por 30 días, 900 al mes. En un año, por 12 meses, son casi 12,000, 11,000 y pico de pecados o de transgresiones a la ley. En un año. En un año. ¿Por cuántos años de vida? Si consideramos que cuando dejaste la inocencia fue a los 10 años, por ejemplo, a los 10 años adquiriste la maldad, a partir de los 10 años empezaste a cometer esas 3 infracciones diarias. Y el promedio de vida de un ser humano es de 70 años, ahorita es un poco más.
80. De 10, 80 menos 10, 70. Por 11,000, no, pues ya, ¿para qué? ¿Para qué? Le sumas. Con esa cantidad de transgresiones nos vamos a presentar ante el trono de Dios en el juicio del día final. Pues, ¿qué va a decir Dios? El juez supremo. Pues simplemente no pasa, no pasa. Con tal cantidad de pecados y transgresiones, no pasa. Y eso que era una persona justa. ¿Te das cuenta del problema? Entonces aquí nos dan la solución. Es por medio de la fe. Simplemente es por medio de la fe. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí nos vuelve a confrontar, nos sintetiza, todos pecaron, que hablábamos en el principio, no hay justo, ¿verdad? Entonces automáticamente tú y yo hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por el ejemplo que les ponía yo. Con esa cantidad de pecados, aunque eran poquitos, estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 24, siendo justificados, o sea, nos justifica Dios gratuitamente, por su gracia, o sea, por su amor, por su misericordia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí ya entendemos un poco la obra redentora de Jesús. Jesús es el sustituto. Lo que nosotros teníamos que pagar por esa tal cantidad de pecado, Jesús lo hace. Jesús lo hace. Y lo hizo. Y el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pecado, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Él es la propiciación, Él es el sustituto. En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y eso nos llevaría a la condenación eterna, a la muerte eterna, que es la segunda, la espiritual. Versículo 26. Bueno, ya me pasé hasta el 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí nos vamos a centrar. La redención, siendo justificados gratuitamente. Entonces, recapitulamos. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Y por cuanto todos pecamos, estamos fuera de la gloria de Dios. Mas el regalo de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, para ti, para mí, para su creación, somos su creación. No, Él no nos hizo para condenarnos. Él nos amó. Dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó y Él quería una relación personal, así como la tuvo en el principio con Adán y Eva. Adán y Eva le veían cara a cara. Tú y yo no le vemos, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, Dios, por su infinito amor, gratuitamente, fíjate bien, gratuitamente, esto no tiene costo. No es costo, tampoco es sacrificio, como algunos han enseñado, yendo
a rezar, yendo de rodillas, esos son sacrificios. Eso no nos lleva a Dios. Entonces es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces con esto vamos a concluir, nos vamos a centrar ahí. El que nos justifica, el que nos exume, el que nos exenta, por decir así, de ese juicio, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Pues Él pagó en la cruz del Calvario lo que tú y yo teníamos que pagar. O sea, la deuda por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, por nuestras transgresiones, Él las pagó. Y por eso Él sufrió y cargó, dice la Escritura, el pecado ¿de quién? Del mundo. Se constituyó en el Cordero Pascual. O sea, el sacrificio universal. Ahí está. Ese es el regalo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿quieres ese regalo? Dios te pregunta, ¿quieres ese regalo? El regalo no es forzado, el regalo es si tú lo aceptas, si tú lo quieres, si tú lo anhelas, lo deseas. ¿Quieres ese regalo o no lo quieres? No, pues vas a decir que sí. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tienes que tener fe, porque dice aquí que es mediante la fe. Y la fe tiene que ser genuina, no temporal ni intelectual, sino genuina, o sea, permanente, de hoy hacia adelante. Pase lo que pase, te vaya como te vaya, esa fe tiene que ser inquebrantable, inamovible. Y fe quiere decir creer. Y creer es en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el que fue enviado por Dios mismo, hecho hombre, para que tú y yo fuéramos perdonados. Entonces, si tú quieres personalmente ese regalo, solo tú lo puedes hacer. Si tú quieres ese regalo, necesitas tener fe. Y fe permanente, como te decía. Si tú quieres ese regalo, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración desde el fondo de tu corazón. Dile: Padre Celestial, yo he pecado contra ti, contra tu ley, contra el cielo, contra la tierra, y ahora entiendo que mis pecados me han separado de ti. Y que por esos pecados estoy condenado al juicio. Y ese juicio me va a llevar a la muerte eterna. Pero hoy tú me dices que Jesús es mi redentor y que Él pagó lo que yo tenía que pagar, así que yo quiero ese regalo, lo acepto, lo recibo en el fondo de mi corazón, te lo agradezco, quizás no lo entiendo, pero lo acepto. Jesús, te pido que entres a mi vida, que entres a mi corazón, que selles mi corazón con tu Santo Espíritu, que me tomes de tu mano y que me lleves en tu camino para que yo pueda ver a mi Padre Celestial. Te pido que perdones y que borres todos mis pecados, porque tu sangre preciosa fue derramada por mí, por mis transgresiones. No tengo con qué pagarlo, sino con fidelidad, con obediencia. Gracias, Jesús. De hoy en adelante te prometo seguirte. Amén. Amén. Dios Padre, te pido por todos aquellos que hicieron esta oración, que tú lo justifiques a través de Cristo Jesús y que ahora les des hambre, les produzcas hambre por las cosas tuyas, para que te conozcan más y para que vayan de la mano con Cristo Jesús. Ahora, mi Señor y mi Salvador, di amén y amén. Que Dios los bendiga mucho. Estamos despedidos. Quédate con esta palabra, guárdala en el fondo de tu corazón, no la sueltes, no te sueltes de la roca que es Jesús, y vamos hacia la meta. Amén.